Santuario. Figuras terrenales, realidades celestiales. Mis amigos, qué bueno poder encontrarnos para seguir avanzando en este estudio fascinante sobre el tema del santuario. Dejando ya el lugar santo y los muebles que allí se encontraban, traspasemos el velo y penetremos en el lugar santísimo, donde estaba ubicada el Arca del Pacto. La Biblia hace una descripción muy interesante de este mueble en el libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera. Y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro y las meterás por esos anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ellas, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno frente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. De entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel, dice Éxodo 25 del 10 al 22. El arca del pacto ocupa el primer lugar en las instrucciones divinas dadas a Moisés. También era importante su posición dentro del tabernáculo. Encerrada dentro del velo en el lugar santísimo, constituía la base del trono de Jehová. Un arca está destinada a guardar intacto lo que se conserva dentro de ella. Fue en un arca que Noé y su familia y todas las especies de animales de la creación fueron transportados con seguridad sobre las ondas de juicio que cubrieron la tierra en ocasión del diluvio. Cuando por consiguiente leemos acerca del arca del pacto, somos llevados a creer que ésta estaba destinada por Dios para guardar intacto su pacto en medio de un pueblo inclinado al error. El arca del pacto debía acompañar al pueblo en todas sus peregrinaciones. Nunca se detuvo durante el tiempo que se mantuvieron como un ejército en movilización o en los conflictos. Fue delante de ellos hasta el centro del Jordán. Fue su punto de reunión en todas las guerras de Canaán. Fue garantía segura y cierta del poder de Dios por doquiera que iban. Ningún poder del enemigo podía permanecer delante de aquella que era la manifestación bien conocida de la presencia y el poder de Dios. El arca debía ser la compañera inseparable de Israel en el desierto, y las varas y los anillos eran la representación de su carácter peregrino. Pensemos ahora un poco en el propiciatorio, que era la tapa del arca. El arca, ya dijimos que era una especie de cofre donde se guardaban las 2 tablas de la ley, una vasija de oro con maná y la vara de Aarón que reverdeció. La tapa de dicho cofre se llamaba propiciatorio. Este fue hecho de oro puro, no tenía madera en su interior como el arca misma.
Como ya dijimos, el oro simbolizaba la divinidad. De esta manera, el propiciatorio nos indica que la obra de la propiciación solo puede ser efectuada por una persona divina, Cristo Jesús. Así lo declara la Escritura, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice 1 de Juan 2:2. El vocablo así traducido propiciatorio se deriva de una raíz que significa cubrir, es decir, perdonar el pecado. Representaba la misericordia divina. En forma significativa, el propiciatorio estaba hecho de oro puro, lo que implica que la misericordia es el más precioso de los atributos divinos. Estaba ubicado por encima de la ley, así como la misericordia sobrepuja a la justicia. Eran necesarios tanto el arca con su justicia como el propiciatorio con su misericordia para revelar plenamente la manera como Dios procede con los hombres. El propósito mismo del Evangelio es conseguir para el pecador el perdón de sus pecados por la fe en un medio que no invalida la ley, sino que la establece. Si bien las tablas dentro del arca testificaban en contra del pueblo, el propiciatorio mostraba un camino por el cual podían satisfacerse las exigencias de la ley y el pecador podría ser salvo de la muerte, el castigo que había sido decretado por la ley. Así que basándose solamente en la ley, Dios y el hombre no pueden volver a unirse, puesto que el pecado nos separa de Él. Debe intervenir el propiciatorio, rociado de sangre, pues solo podemos acercarnos a Dios gracias a la mediación de Cristo en nuestro favor. Sobre el propiciatorio reposaba la chequina o la santa presencia de Dios. Notemos que el propiciatorio estaba ubicado justamente entre el lugar donde Dios se manifestaba y la ley de los 10 mandamientos, esta ley que había sido quebrantada por el pecador. Así el propiciatorio se constituye en un símbolo perfecto de nuestro Señor Jesucristo, a través del cual Dios mira la ley y la ve como si nunca hubiese sido quebrantada. Es decir, la justicia reclamada por la ley ha sido suplida completamente por el sacrificio expiatorio del Hijo de Dios. Así lo declara el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Otro elemento interesante del arca del pacto son los querubines. Amigos, los querubines estaban unidos al propiciatorio, uno en cada extremo. Un ala de cada querubín estaba extendida hacia lo alto y la otra estaba doblada sobre su cuerpo, en señal de reverencia y humildad. La posición de los querubines con el rostro vuelto hacia el centro y hacia abajo representan la reverencia que las huestes celestiales demuestran por la ley de Dios y su interés en el plan de la redención. Las figuras de los querubines también encontraban presentes allí en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Dice, también harás un velo de azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. También estaban presentes en las cortinas interiores que servían como cubiertas o techos del santuario. Así que igualmente podemos observar querubines que fueron bordados con hilos de oro en todo el cortinaje. Dice la palabra de Dios, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino, de azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. A través de los querubines del santuario, Dios quiere llamarnos la atención
para que consideremos más detalladamente el ministerio de los ángeles. Dicho ministerio debe ser comprendido claramente por el pueblo de Dios. En medio de este gran despertar espiritual que vivimos en la actualidad, vale la pena revisar nuestras creencias con respecto a los ángeles, puesto que muchos cristianos sinceros están siendo engañados hoy con una angelología falsa. Los líderes y pensadores de la nueva era están proclamando al mundo que hay maestros invisibles que se comunican con personas que han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. Algunos individuos influenciados por esta corriente se han volcado ansiosamente a establecer comunicación con los ángeles y creyendo que han entrado en un armonioso intercambio con ellos, han resultado escuchando directamente a los demonios. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La relación entre el mundo visible y el invisible, el misterio de los ángeles de Dios y la influencia o intervención de los espíritus malos son asuntos claramente revelados en las Sagradas Escrituras y como indisolublemente entretejidos en la historia humana. En nuestros días se nota una tendencia creciente a no creer en la existencia de los malos espíritus, mientras que por otro lado muchas personas ven espíritus de seres humanos difuntos en los santos ángeles. Pero las Escrituras no solo enseñan la existencia de los ángeles, tanto buenos como malos, sino que contienen pruebas terminantes de que estos no son espíritus desencarnados de hombres que hayan dejado de existir. Amigos, Dios nos ha llamado para que advirtamos al mundo contra estos engaños satánicos y demos gracias a Dios por el ministerio maravilloso de los ángeles. Refiriéndose a ellos, el apóstol declara: no son todos espíritus ministradores enviados para servir a los que han de ser salvos. Ellos son nuestros compañeros y están listos para ayudarnos. El arca del pacto había sido destinada por Dios para guardar en ella las 2 tablas del testimonio que habían sido escritas con el mismo dedo de Dios. Muchos que se consideran cristianos sinceros dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos, clavados en la cruz y por lo tanto ya no tienen vigencia. Pero preguntamos, ¿matar sigue siendo pecado? Desde luego, amigos, que matar.